Tengo una cierta debilidad por ponerme aquí con el general Quan Yi a mis espaldas, protegiéndome. En primer lugar, quiero dar una pequeña explicación que algunos hermanos de armas me han hecho un comentario y creo que merece una explicación. Se la di a ellos en particular, pero bueno, para todos los que alguna vez me habéis escuchado hacer comentarios, no referidos a las artes marciales en concreto, pero sí vestido con el traje de entrenamiento. Eh, la cuestión, la cuestión es, no deberías meterte en política porque estas cosas dan una mala imagen de la escuela o de las artes marciales. Bien, respeto que tengan ese punto de vista. Sin embargo, yo no pienso lo mismo. ¿Por qué? Porque pienso, como ya he comentado en algún otro vídeo, que la gente que practicamos artes marciales, por muchos motivos que también he explicado, tratamos de ser beneficiosos para la sociedad. Y eso implica ir a favor de algo muy básico, como es la justicia bien entendida. De manera que no se trata de meterse en política. Yo no estoy a favor de un partido o de otro. Yo lo que estoy es a favor de las cosas que nos benefician a todos o a un gran número de personas. Cosas que son beneficiosas para todos, en las cuales participamos todos, ya sea de palabra, hecho o cooperación económica. De manera que no es de extrañar que me oigáis hablar de cosas que están haciendo, sobre todo ahora el partido que gobierna, que es de izquierdas, y también de cosas de los partidos de derechas. Porque veamos, que unos roben, sean corruptos, no justifica ni legaliza que los otros roben y sean corruptos. Y da igual quién robe o sea más corrupto. La política, la gente que nos dirige a todos nosotros, en ninguno de los casos, y ahora me remitiría a Marco Aurelio, pero vamos a dejarlo de lado al buen emperador. La gente que gestiona los recursos, que hace planes a corto, medio y largo plazo de su patria, de su país, debe mirar siempre bajo la óptica del beneficio general, global, y tratar de no doblegarse a intereses externos. ¿Qué quiero decir? Un ejemplo muy claro es el hecho de que aquí sigamos las directrices europeas de insecticidas, de manera de tratar el campo, y sin embargo permitamos, aceptemos y compremos productos que ni siquiera son de la Comunidad Europea, que se envasan en la Comunidad Europea, pero son producidos en otros países, que no siguen para nada las normativas sanitarias o fitosanitarias. No, señores, no se puede permitir. Podemos hablar, si queréis, de los 40 años anteriores, desde el 78 a ahora, 48, 50, da igual. En estos 48 años, izquierdas y derechas se han comportado igual. Si miramos la historia, y ahora recuerdo un comentario que hacía en una intervención una señora del Partido Popular, refiriéndose a que este partido socialista que hay ahora, el que gobierna, debería desaparecer y dejar paso al antiguo Partido Socialista, como fueron Guerra, Felipe González. Pero qué poca memoria tenemos. Aquí, independientemente de quién gobernara, si era un dictador, no era un dictador, era un caudillo, no era un caudillo, lo hiciera bien o lo hiciera mal, la realidad es que en el 78 teníamos vehículos de transporte, desde motocicletas,
a camiones, pasando por coches fabricados y de marca española, aunque quizás alguno tuviera una licencia extranjera para producirlos, pero se producían y eran de aquí. Teníamos carbón, minas de carbón, teníamos otro tipo de minas, teníamos pesqueros, teníamos todo lo que son construcciones de barcos y estábamos muy a la cabeza. Eran muy apreciadas las embarcaciones fabricadas, creadas aquí en España. Por no hablar de otras áreas, porque si no me podría extender. Y muchas de estas desaparecieron con Felipe González. Y nos hemos olvidado de eso. ¿Y fue nuestro beneficio? No, fue nuestro perjuicio. A la vista está. A la vista está. Un montón de gente, por ejemplo, que trabajaba en el carbón, jubilados antes de tiempo, algunos tendrían razón para hacerlo porque estarían muy intoxicados. Hay que entender la peligrosidad de ese trabajo y lo duro de ese trabajo, pero muchos otros no. Y hoy en día ahí, por ejemplo, hay una serie de dinero que se dio a sindicatos que ¿qué han producido de beneficioso para la sociedad asturiana? ¿Qué han producido de beneficio? Se ha reformado, reconstituido, dado 4 vueltas a las posibles industrias que podrían tener estos lugares. ¿Se han creado puestos de trabajo? Entonces, ¿de qué sirvió todo ese dinero? No, señores, no estoy ni a favor de un partido ni de otro. Entiendo, y ahora por hablar del PP, para que nadie se eche las manos a la cabeza y dice, sí, tú dices que no a ningún partido, pero estás hablando solo de la izquierda. No, hablemos también del PP. Hablamos de Afganistán, de la guerra de Afganistán fue, sí, creo que sí, la de Aznar. No tenía mucho sentido ir allí. Habían pactos con Estados Unidos porque nos interesaba y tal, de acuerdo, pero es una guerra que no debíamos ir. Sigamos con el PP. El rescate a los bancos, dice la gente, cuando en realidad fueron a las cajas. Esos rescates, señores, igual que cuando se hace un préstamo ICO, yo entiendo que pueda ser un préstamo sin intereses para salir del bache. Pero ese dinero se tenía que haber devuelto por completo. Si no el dinero porque alguna caja, y ahora no recuerdo el nombre, perdonadme, pero hubo una que terminó siendo subastada por 1 euro. Vale, creo que fue Bancaisa. Bueno, ahora no lo recuerdo. Una caja, vale. En el supuesto caso de que no hubieran podido remontar, pese al préstamo, hay una serie de propiedades que ya pertenecían a esa caja. Hay una serie de propiedades inmobiliarias, hablo, claro. También habrían otras propiedades, no solo en cuanto a oficinas, sino también en viviendas. Habrían una serie de préstamos hipotecarios. Todo eso tenía que haber vuelto o haber sido entregado al Estado para que lo gestionara para recuperar ese dinero. ¿Dónde demonios vamos dando dinero? Y ahora me vengo al último que dicen los progresistas, los de izquierdas, que sí, que hay que darles palos a los que ganan mucho dinero, a bancos, a grandes empresarios del IBEX 35 y tal, a los fondos buitres hay que pegarles palos. Todo se queda en agua de borrajas. Porque al final lo rescatan con dinero que nunca recuperan. ¿Y ese dinero de quién es? Ese dinero, ¿quién lo ha ganado con su esfuerzo? Con su creatividad, con su esfuerzo físico, con su ingenio en construcción. ¿Quién? ¿Quién ha estado dando el callo? Todos los ciudadanos. Desde el que hace un servicio como puede ser limpieza o vigilancia, hasta el que ha estado haciendo los planos, pasando indudablemente por la mano de obra que ha puesto los ladrillos o ha puesto el asfalto.
o ha creado libros, ha impreso libros, da igual. Todas estas personas son las que van aportando dinero a la caja. Más cosas. No tiene razón de ser que se apruebe un presupuesto de ayudas para, por ejemplo, los del ELA y no se ejecute. Y en cambio se den 400 millones a unos para que construyan presas cuando aquí las estamos destruyendo, con el coste económico que también resulta de destruirlas. ¿Entendéis ahora por qué voy diciendo que son insensateces? No porque esté contra un partido, sino porque estoy en contra de acciones que no compensan de ninguna de las maneras. Ni siquiera si el gasto compensase el beneficio, o sea, el beneficio compensa el gasto, porque es mayor el beneficio. Yo qué sé, que de repente crezcan muchos árboles alrededor de los ríos y todo se vuelva muy floreciente. Yo qué sé. Pero si compensase, adelante, gastemos el dinero por algo que nos va a beneficiar a todos. Pero destruir pantanos, ¿en qué nos beneficia? En que podamos decir que hay más sequía y entonces restricciones de agua o más cara el agua o el agua que se compra embotellada sea más cara y ganen más dinero quienes no deben de ganarlo. ¿No veis que no? Que las cosas son sensatas. Ya no hablamos de justas o injustas, porque algún antropólogo me podría decir, bueno, pero es que lo que era justo en una tribu caníbal era pues cuando entraban en guerra con otras tribus, matarlos y comerse sus hígados, sus vísceras o comérselos enteros. Y eso era justo para ellos. Sí, vale, de acuerdo. La justicia es muy relativa, pero lo que no es relativo es la sensatez. Lo que no es relativo es la sensatez. En cuanto a una balanza equilibrada de beneficio y perjuicio. Yo no sé qué pensáis vosotros, esto son cositas mías. Hasta luego.